me sale esto. Ah, no, esto es otra cosa, pero voy a ponerlo en Facebook. Buenas tardes, les damos la bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021 en su segunda edición virtual. Esta tarde vamos a conversar sobre el libro La Fiesta Barroca en la Periferia, en compañía de su autor, Alexander Sánchez Mora, y del escritor Fabián Coto Chávez. Para introducir este libro, podemos mencionar que la historiografía literaria ha repetido que más allá de unos pocos textos de escaso mérito artístico, en Costa Rica no se escribió literatura durante el extenso periodo colonial. Pero afirmar algo, así sea muchas veces, no hace que sea cierto. En la Fiesta Barroca en la Periferia se ofrecen claras evidencias de que en la aldea capital de la provincia sí se crearon obras que pueden ser catalogadas como literarias. No se trata de novelas, comedias, poemas épicos o cualquiera de los géneros literarios tradicionales, sino de otros catalogados como menores que por su estructura, lenguaje y función comparten las características de lo literario. Este libro no es solo un mero documento histórico de indudable valor, sino también un monumento fundamental de una historia literaria olvidada que apenas comenzamos a recuperar. Este libro, pionero, abre una senda para continuar investigando. Su autor, Alexander Sánchez Mora, es doctor en Historia y Literatura y máster en Estudios Americanos por la Universidad de Sevilla. Se desempeña como profesor de Literatura Latinoamericana y Literatura Costarricense en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica. Es el fundador y coordinador del Programa de Estudios Coloniales Centroamericanos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la misma universidad. Su área de especialidad es la literatura colonial costarricense y centroamericana. Y para hablar con Alex nos acompaña Fabián Coto Chávez, escritor, columnista de varias revistas, conductor de programas radiales, cursó estudios en historia en la Universidad de Costa Rica y edición literaria en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado el libro de cuentos El País de las Certezas, el libro de poemas Largo Adiós sin carta, una breve compilación, puede ser una novela o unas crónicas titulado Días de Proletarización, y recientemente una novela que ha dado muchísimo de qué hablar, El Conejo de la Quebrada. La publicamos en el año 2019. Alex, Fabián, bienvenidos al festival. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una gran alegría tenerlos por acá. No, muchas gracias, Juan. La verdad es muy honrado por la invitación y también por la compañía de Fabián, que haya aceptado leer el texto y comentarlo. Gracias, Juan. Gracias, Alex, por un texto tan maravilloso, el trabajo que hicieron ambos. No solo, ya vamos a hablar de eso, pero no solo se trata de un libro cuya lectura es fascinante, muy, muy interesante, sino que además como producción se trata de un libro, insisto, como producción material que me atrevería a decir que es inusual en el panorama costarricense, que se haya hecho casi una curaduría, si se quiere, tan acabada y tan depurada. Bueno, yo estoy muy contento. Decíamos fuera de micrófonos que a mí me trajeron, sobre todo porque soy Cartago, y vamos a hablar de unos elementos cartagos. Entonces, ese es mi atestado, ser Cartago, realmente. Solamente antes de que Alex comente algo, quería enseñarles el libro. Bueno, este es un libro que viene en una cajita, como ven, y contiene 2 volúmenes, el ensayo y este otro librito que viene la edición facsimilar, la edición paleográfica y unos anexos de lo que van a comentar ahora Alex y Fabián. Y bueno, también mencionarles que por este fin de semana, bueno, este es un libro de Encino Ediciones, este fin de semana vamos a tener una oferta para quienes quieran. Vamos a dar este tote bag que tengo justo aquí atrás, junto con la novela o el libro OW de Luis Chávez. Por la compra de 3 libros de Encino, les entregamos en la página, 3 libros de Encino que compren en la página de la Librería Internacional, reciben gratis el tote bag y este otro libro. Y bueno, aprovechen porque de aquí hasta el 3 de mayo está 50% de descuento el segundo libro. Entonces quería mencionarlo porque es una oportunidad maravillosa, más hoy que estamos festejando el Día del Libro. Y bueno, Alex, te dejo que converses. Muy bien, Juan. Bien.
Primero, bueno, quiero mencionar algo que ya dijo Fabián, y es cierto, yo creo que Juan se lució. Yo llegué a él con una idea bastante simple, bastante ingenua de lo que yo quería con el libro, y él fue el que comenzó a lanzar, dijo, no, este libro se merece que sea así, así. Salió la idea de la caja, salió la idea de los 2 volúmenes, como les decía Juan, este que es el análisis propiamente del texto, y este que es una presentación triple, porque es facsímil, edición paleográfica y presentación crítica o edición crítica, y con un anexo fotográfico además. Y todo esto es mérito de Juan. Yo llegué, la verdad, con una idea simplísima, ingenua, naif, podría decir, y es Juan el que ya con toda su sapiencia editorial lo hizo lucir como quedó. Así que eso le doy el agradecimiento total a mi editor. Y en segundo término, quería mencionar que además este es, digamos, el primer producto de una colección, que allí vamos a ver si se logra ver, que dice colección Fondo Antiguo. Es pensado no como un esfuerzo aislado, sino como parte de todo un proyecto editorial, una colección que recupere textos de este tipo, costarricenses, centroamericanos, que han pasado totalmente desapercibidos, invisibilizados a lo largo de nuestra historiografía literaria. Y es un proyecto además conjunto en el que van a participar muchos otros académicos, escritores, y siempre al amparo de Encino. Y por último, que además aparece este texto también tiene allí el logo ahí se medio ve, del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, porque es parte del programa de estudios coloniales centroamericanos que ha crecido al amparo, bajo el alero del instituto, y con el apoyo del director del instituto, el doctor Antonio Leoni, a quien también hago llegar mi agradecimiento. Fantástico. No sé si me gustaría a mí mencionar algunas cosas, ¿verdad?, respecto a este texto que, como les decía desde el principio, me pareció fascinante en todas sus dimensiones, tanto como el análisis que hace Alex y estos elementos ya propiamente materiales. Bueno, a mí la lectura me suscitó muchísimas ideas, muchísimas reflexiones. Una de ellas que no creo que nos dé tiempo de abordar, pero la lanzo porque creo que es importante, es la relación entre cuerpo, goce y escritura y narrativa en la colonia. De eso no voy a hablar tanto, creo que no nos da tiempo, o luego me gustaría preguntarle un poco a Alex al respecto, pero me gustaría a mí mencionar unas cuantas palabras muy brevemente para luego preguntarle un poco más y aprovechar que está acá el autor. ¿Qué es el tema de la verdad y la ficción en la colonia? Y creo que es pertinente no solo desde el punto de vista investigativo del conocimiento, sino incluso creo que es una preocupación de indiscutible pertinencia ético-política hoy, en el 2021, y por eso quiero abordarlo por ahí. Jacques Le Goff decía que la magia exacerbada, la oscuridad y la barbarie medievales solo existen en la mentalidad de los historiadores obtusos y prejuiciosos. Le Goff y Georges Duby, ¿no?, entre otros, nos permitieron conocer esa luz con la que brillaba la Edad Media. Aún hoy, en el imaginario colectivo, sigue siendo reconocida la Edad Media como los tiempos oscuros, la Dark Age, ¿verdad?, en inglés. En la campaña electoral pasada, acá en Costa Rica, desde la posición oficialista, se solía lanzar admoniciones fatalistas del tipo: Fabricio Alvarado nos va a devolver a la Edad Media. Bueno, ojalá hubiera sido así. Es más, si Fabricio o cualquier candidato nos devolviera a la Edad Media, créanme, lo digo hoy públicamente, que yo no solo votaría por él o por ella, sino que le haría porras.
En un momento de tanta impudicia y de tanto egotismo, de repente nos vendría bastante bien una vida monástica, discreta, refugiarnos en remotas abadías para preservar el conocimiento de los antiguos y pasarnos leyendo, hoy que estamos celebrando el Día del Libro, cuidando jardines, haciendo cerveza. Es una vida bastante virtuosa, ¿no? Pero lo que pasa es que todo empezó con los ilustrados. Voltaire, por ejemplo, era implacable. Nos hicieron creer que desde la antigüedad hasta el Renacimiento, o sea, eso, la Edad Media, fue un paréntesis de imbecilidad y atraso dominado por la Iglesia Católica. Bueno, guardando las distancias, yo creo que algo así ha pasado con nuestro periodo colonial. Tanto la historiografía liberal como la socialdemócrata se empeñaron en mostrarnos que ese periodo era, uno, desde el punto de vista de los liberales, que estaba caracterizado por el atraso, la miseria y el absoluto aislamiento, o bien, y aquí entran los socialdemócratas, que se trató de una suerte de Acadia perdida, una suerte de edad de inocencia, la democracia rural de pequeños propietarios que fue cruelmente transformada por el capitalismo liberal, ¿no? Probablemente por un lastre de iluminismo criollo, muy modesto, por cierto. También hemos construido una visión del periodo colonial en el que privaba sobre todo el recogimiento católico, la observancia estricta de los dogmas y un cierto constreñimiento moral. Tenemos, sin embargo, registros, referencias múltiples acerca de unos patrones de socialización muy distintos y bastante próximos, digamos, a los delirios hedonistas. Un documento ampliamente conocido y ampliamente referido, estudiado, da cuenta de aquella visita célebre que hiciera Esteban Lorenzo de Tristán a Costa Rica. Se menciona, abro comillas, además de lo anterior, dentro del recinto primitivo destinado a usos puramente piadosos, se llegaron a representar comedias, entremeses y otras diversiones, y como la casa era grande, se prestaba para que ahí se cometieran adulterios y estupros. Y agrega su santidad. En esos espléndidos convites abundaban con exceso los licores, de modo que son muchísimas las pendencias. Y lo peor de todo es que después de muy comidos y muy bebidos, se entablaba un baile o zarabanda que duraba toda la noche, porque el mayor lucimiento de todos los mantenedores consiste en que les amanezca en su fandango. O sea, que las costumbres de mis antepasados cartagineses, muchachos, muchachas, señores, señoras, al menos los del tiempo de la colonia, provocarían que los hippies licenciosos del Woodstock luzcan como recatados devotos de Cotton Mather, ¿sí? Como puritanos. Dicho de otro modo, esa moralidad despótica que le atribuimos a nuestros antepasados de la colonia, como sucede con la Edad Media, no existe más que en la mentalidad de obtusos moralistas. Decía Hernán Elizondo, y aquí estoy haciendo una barbaridad cronológica porque me estoy tirando de la colonia a la mitad del siglo XX, pero don Hernán Elizondo decía que la moralidad del llano, refiriéndose a Guanacaste, permitía el amancebamiento. Y hay un asunto interesante con todo esto. La estatidad implica moralidad. Una estatidad, digamos, de baja intensidad periférica, como la del periodo colonial, permitía ciertas licencias que no podían darse los habitantes de ciudades más protagónicas, por decirlo así, Guatemala, Lima, qué sé yo. Una estatidad de baja intensidad periférica permitía dinámicas de comunicación al estrictas. Se quiere un goce del cuerpo desafiante, subversivo. Y esto ocurre sobre todo en el marco de la fiesta barroca de la que habla Alex en su libro y que según nos cuenta se centra en un estímulo de los sentidos. Y hay algo aún ahí tremendo. Alex sugiere en el libro que esa misma estatidad de baja intensidad, ese carácter periférico, permitía, aquí esto me inopia, que era el término que se utilizaba en el momento, o sea, por pobreza, por indigencia, escapó a los rigores tradicionales del género de la relación de fiestas. Y esto, insisto, me parece fundamental porque posibilita establecer una relación
entre cuerpo y escritura. Entre cuerpo y escritura. Pero me gustaría ir más allá. Al leer este libro, al leer el análisis que hace Alex sobre la relación de la fiesta de proclamación de Luis Mero, se suscitan bien que les mencionaba hace unos minutos. Problemas, sí, formales, vinculados con los recursos de verosimilitud, como por ejemplo el empleo exhaustivo de medidas exactas. Hablamos pues de las dimensiones del decorado, el número de personas, el número de objetos. Y ojo, que esto sigue siendo un recurso de verosimilitud muy empleado hoy, incluso en el texto periodístico. En este momento de fascinación por la cifra vacía, cada vez es más común que un partido de fútbol se reduzca a estadísticas y que una gestión presidencial se reduzca también únicamente a cifras exactas. No es lo mismo decir, abro comillas, el gobierno de Carlos Alvarado se ha caracterizado por un montón de desempleo, que decir, abro comillas de nuevo, en el gobierno de Carlos Alvarado el desempleo alcanzó una tasa de 21.9% durante el trimestre móvil que comprende agosto, septiembre y octubre del 2020, lo cual equivale a 526.138 personas. ¿Sí? Eso es un récord. O sea, me creyeron la segunda vez, ¿no? La primera me hubieran mandado al ominoso depósito de las fake news junto con todos los otros medios de comunicación tan ampliamente vilipendiados, ¿no? Estamos diciendo un poco lo mismo, pero uno es más verosímil que el otro. Pues algo semejante apunta a Alex, que sucede con el uso de esos nombres completos que permiten la identificación precisa de los protagonistas, ¿no? Permítanme el anacronismo, de nuevo. Un caso un poco prosaico, pero a mi juicio ilustrativo. Los narradores de fútbol. Pensemos en los narradores de una mejenga de fútbol. Estamos hablando de un documento colonial rescatado y analizado y la cosa, pero tiene que ver también con esto, ¿no? Ustedes, no es lo mismo decir Hernán Evaristo Medford Bryan que decir Medford o el Pelícano, ¿no? Es algo sumamente utilizado aún en los textos periodísticos, es decir, el nombre completo, los segundos nombres de los Heiner Isidro Segura, el nuevo entrenador de Cartago, qué sé yo. Pero es que yo estoy convencido de que todo esto nos permite identificar esa historicidad en muchas de las problemáticas que hoy estamos discutiendo. Y sobre todo este tema de la verdad como oposición a aquello que es contado y relatado. Y aquí pasamos pues a una problematización, digamos, epistemológica, sin querer ponerme muy pomposo. Alex lo plantea así, abro comillas, esto no quiere decir que este texto posea carácter especular y que consista en una traslación mecánica de la realidad material a un medio lingüístico. Es decir, el texto que analiza Alex no es un espejo de lo que ahí ocurrió, ¿sí? Es interesante, es porque es un relato de aquello que ocurrió, ¿sí? Ahí es donde está uno de los elementos que me gustaría subrayar. Y es interesante que la relación de la fiesta eche mano de otro recurso que según el mismo Alex es inusual. Se refiere precisamente a este documento, no al género de relación de fiesta, sino a este nuestro. Es inusual el uso del término certifica. Y así, según lo establece Alex, se inicia este texto que habla de esta fiesta y se habla en términos muy jurídicos, muy fuertes. Y que esto se acompañe, que ya lo verán cuando lo lean, quienes no lo han leído, al inicio de una referencia de un suceso sobrenatural en el que se alude a una inundación. ¿Cómo decirlo? Es por un lado una excusatio non petita, ¿no? Como cuando uno empieza diciendo, te juro que esto es verdad, ¿sí? Y por el otro lado, de cierto modo, esa referencia al suceso sobrenatural, perdónenme también aquí que utilice una comparación tan prosaica y anacrónica. Yo creo que esta referencia inicial a un acontecimiento donde tañen las campanas inexplicablemente y luego se viene esa crecida del río que hace un despelote, de ahí casi aquí está inaugurando esa consuetudinaria chana costarricense
del mensaje de WhatsApp o el correo o la llamada telefónica en la víspera de una entrega del brete de la U o del trabajo, se fue la luz, llovió mucho, se fue internet, se rompió una tubería, no me cerró el portón, iba a llegar a tu casa, pero de ahí no pude, el bus se varó, se me estalló una llanta, se me metió el agua, ¿no? Hay otra referencia que a mí me mató de la risa. Según se refiere, era común que la relación de fiestas incurriera en exaltados ejercicios hiperbólicos, es decir, en exageraciones, ¿sí? Así sucedía, por lo menos en las ciudades relevantes, según lo que uno puede leer. O sea que para muchos de los integrantes de las élites, aquello que se leía perfectamente podría constituir fake news, digamos, si no eras de los que estaban piropeando, entonces, no, bueno, y Diego de la Haya, que era gobernador, y tampoco es que era tan carga, y tampoco es que era tan bueno, ¿verdad? Pero en aquella Costa Rica, según lo que menciona Alex, que me pareció muy interesante, se moderaba un poco ese recurso. Y en su lugar se empleaba la mención de los personajes. O sea, que en vez de esas fórmulas panegíricas de exaltar y tal, y yo no sé qué, se usaba un mecanismo más simple, más austero, la mención. O sea, y les digo que casi me mató de la risa porque yo decía, pucha, son como los influencers de hoy que te cobran por mencionar tu producto o tu libro en una story de Instagram o en un post de Facebook, ¿verdad? La mención, ¿han visto? O sea, estoy seguro que muchos y muchas de quienes nos escuchan están familiarizados con eso, que sale Leonora Jiménez o la Kardashian diciendo, oh, acabo de leer acá la última producción de Encino, y sale Kim Kardashian en, no sé, en Malibú, leyendo el análisis de la fiesta barroca por Luis I, ¿no? Bueno, eso pasa. En medio de los recursos retóricos que exaltaban y amplificaban las virtudes de estos principales, el gobernador, como decía, surge algo que también me llama mucho la atención. Alex aclara que la relación de fiesta comporta, como decíamos, una especie, vamos a ver, de traducción operacional de la fiesta vivida a la fiesta narrada. En esto, por supuesto, a mí se me parece mucho a las discusiones que hoy tenemos sobre la crónica literaria, por ejemplo, ¿sí? Está en el corazón del surgimiento de la novela, y esto lo ha tratado Piglia mejor que nadie, esa oposición entre el texto de la novela y el texto periodístico. Y cuando Piglia se refiere a texto periodístico, podríamos ampliarlo a esa noción de verdad en un sentido positivista, como puede ser la historia también entendida, como la entendían los positivistas, como Leopold von Ranke, cuando llegaba y decía hechos, lo único que quiero son hechos. Un poco algo que está muy en boga en este momento, en el siglo XXI, que no es casual que se parezca tanto al siglo XIX. A mí me llamaba la atención, ¿será que quienes leían esto, y aquí paro de hablar como para escuchar un poquito a Alex, que me encantaría, ¿será que aquellas personas que leían esas relaciones sobre una fiesta tenían las dudas que, por ejemplo, tenemos nosotros hoy cuando nos llega una cadena de WhatsApp de que el gobierno va a cerrar, a mandarlo todo, y que la vacuna de AstraZeneca nos va a hacer sacar, qué sé yo, no sé, pezuñas y uñas y tal? Estaba esa duda, y lo digo porque recuerdo cuando Boris Groys, que es un filósofo que a mí me encanta, decía que vivimos en una sociedad donde se privilegia la imagen más que cualquier otra cosa, y que la prueba de ello era que dudábamos mucho de la imagen. ¿Será real cuando nos mandan una foto de algo? ¿O será un montaje? El hecho de que algo, digamos, nos aterra la posibilidad de que aquello en lo que confiamos tanto, o aquello que constituye nuestro sentido de realidad, sea falso, nos aterra tanto que por eso dudamos. Y en un momento en el que, y esto me permite vincularlo y cerrar acá, en el que el texto escrito
tenía esa jerarquía capital. Entonces me llamaba la atención eso. ¿Habría dudas acerca de eso o no? Y aquí paro, bueno, me encantaría escuchar a Alex porque ya hablé mucho, perdón. Pero maravilloso, Fabián. Es impresionante. Bueno, uno lo sabe en teoría literaria, cuando he estudiado filología, de lo primero que se nos dice es que cuando el escritor se libera del texto, el texto echa a andar por sí solo y son los lectores los que reconstruyen el significado de esa interacción texto-lector. Entonces se sorprende el escritor porque encuentra significados que él ni siquiera sospechó que estaban allí. Y eso es lo que vos estás haciendo con el texto. Maravilloso. Me encanta tu lectura y me da mucho para repensar el texto. Empezando por lo que decías de la Edad Media. Es cierto, yo diría que a mí me encantaría la Edad Media porque en ese momento no existía el nacionalismo. Eso sería maravilloso. El nacionalismo del siglo XIX. Y yo recuerdo siempre una frase de George Santayana, también un filósofo que me encanta, que decía Santayana que el nacionalismo es la indignidad de tenerle el alma hipotecada a la geografía. Y ya, con eso está todo dicho. Así que también voto en ese sentido, voto por la Edad Media. Y voy a retomar esto último que dijiste con lo primero que dijiste también, que es la historia y la ficción, esa relación. Este es un texto, es interesante, porque lo que yo tomo, lo que encuentro en nuestros archivos, aunque ya había sido un texto ya recuperado por Ricardo Fernández Guardia y publicado en la colección de documentos para la historia de Costa Rica, esa maravillosa colección que comienza León Fernández, padre de Ricardo Fernández, y que luego él concluye. Es una relación de fiestas, que es un subgénero del género mayor, que son las relaciones de sucesos. Y aquí vamos a lo interesante. Las relaciones de sucesos, en aquel momento, es lo que se conoce como preperiodismo, preprensa, ¿verdad? No existían los periódicos, que aparecerán las gacetas hasta el siglo XVIII. Ya estamos en el siglo XVIII, pero en ese momento en Costa Rica faltarían todavía 100 años para que apareciera el Noticioso Universal, ¿verdad? Primer periódico, y luego la tertulia. Entonces, este tipo de textos circularon enormemente. Yo siempre le hago la broma, le hacía la broma, creo que a mi buen amigo Alibi, que es un gran cervantista, un gran quijotista, y yo le decía, no, es que ¿qué leían los españoles del siglo XVII, en 1600? ¿A Cervantes o a Quevedo, a Lope? No, leían relaciones de sucesos. Algunos pequeños libritos, folletos y otros grandes libros. Eso era lo que verdaderamente se leía. Y aquí, para tratar de entroncar con lo que vos estabas preguntando, es interesante porque es un género que se mueve entre la historia y la ficción. Es un género que supuestamente está contándote hechos referenciales, o sea, que está basado en hechos reales. Entonces, las relaciones de sucesos eran, por ejemplo, el relato de la boda de la princesa fulanita de tal con el príncipe mengano de tal, el relato de la proclamación de tal rey, el relato de los funerales, porque los funerales eran una fiesta, se consideraban las exequias fúnebres dentro de las fiestas, el relato de un naufragio, o de un desastre natural, de un terremoto, de una inundación, o de eventos extraordinarios, como el nacimiento del niño de 7 cabezas en la lejana ciudad de tal. Siempre eran ciudades muy, muy lejanas, algo que no pudiera ser comprobado. Y lo interesante entonces es que jugaban entre lo real y lo ficticio, y no generaban ningún conflicto en los lectores. No había cuestionamientos, se le aceptaban como tal en ese juego entre lo real y lo aparente, porque de todos modos el barroco es una cultura de las apariencias, en donde no importa el ser, lo que importa es el parecer, ¿verdad? Entonces, eso no nada más, se aceptaban como tales. Mira, y es tan claro ese juego, es tan claro que estos relatos, aunque están basados en hechos reales, son al mismo tiempo ficcionales, que esto es de lo más divertido que yo me he encontrado. Algunas de estas relaciones de fiestas se escribían antes de que la fiesta tuviera lugar. Entonces, por ejemplo, hay un recibimiento de un virrey en México, ¿verdad? En Nueva España, la gran ciudad de México, que fue una ciudad espléndida en el siglo XVIII, era una de las mayores ciudades del mundo y de las más lujosas.
de las más ricas de todo el planeta. Se recibe un virrey y se manda a hacer una gran fiesta con arcos triunfales. Sor Juana Inés de la Cruz diseñó y escribió todo ese Neptuno alegórico, ¿verdad? Y Sigüenza y Góngora, el gran sabio, escribió otro para la recepción de un virrey. Entonces se escribe el relato de la fiesta, de la entrada del virrey, con la explicación de los arcos triunfales, porque estaban llenos de símbolos alegóricos, ¿verdad? El Neptuno eran puras divinidades marinas, con Neptuno como centro, pero era muy simbólico, entonces había que explicarlo, no cualquiera lo podía entender. Entonces, el virrey va entrando en la ciudad, ya efectivamente el virrey de carne y hueso va entrando en la ciudad y tiene en su mano el relato de su entrada en la ciudad. Y entonces, porque va leyendo la explicación, y el virrey pasa por debajo del arco en donde estaba, y él va leyendo, es en tiempo real, es un relato, como se dice en lingüística, performativo, donde decides hacer. Él dice el acto de que pasa por el arco y está pasando por el acto al mismo tiempo. Entonces, es pura ficción, ¿verdad? Es un relato de ficción que para los lectores de esa época no creaba ningún conflicto. Nos lo crea a nosotros. Nosotros sí somos los que comenzamos a decir, uy, esto es una hipérbole. Por ejemplo, en el relato de esta fiesta de Cartago, de pronto aparece que se hace una naumaquia. Esto es algo, para utilizar también un término anacrónico, es algo loquísimo. Es algo que uno no se imagina en Cartago en 1725, que tenía 60 casas. Eso era Cartago, ¿verdad? Sí, sí. Era un potrero con 60 casas alrededor. Y Panamá en ese mismo momento tenía 2.000 casas, para que veamos la diferencia. Entonces, Alex, y perdón que te interrumpa, el tema de la naumaquia, no quiero ser irrespetuoso con quienes nos escuchan, pero es interesante porque constituye una representación de batallas navales. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que digamos, la configuración de nuestra incipiente identidad costarricense, porque es incipiente, ¿verdad? Bueno, José Daniel Gil estudió eso un poquito, ¿verdad? La construcción pre-republicana de la identidad en torno al culto de la Virgen de los Ángeles, bla, bla, bla. Pero en la que nunca, aún hoy, incorporamos los rasgos marítimos ni las representaciones de las costas, nunca las incorporamos a esos rasgos identitarios. Ahí entraban por otro lado. Esa naumaquia, esa representación de batallas navales provenía de otro lado. Era una reelaboración de relatos de la metrópoli, ¿no? Exacto, sí. Bueno, la naumaquia proviene, ¿verdad? Se sabe de la antigua Roma. Se dice que hasta en el Coliseo se llenaba de agua el Coliseo y se representaban allí batallas fingidas, batallas navales. Esto luego en el Renacimiento se retoma en Europa. Entonces, en algún río en España se hace una naumaquia, o en Madrid y ante los reyes se representaban. No hubo muchas, porque eran muy costosas, muy difíciles de elaborar, era complicadísimo y requería muchos recursos. Lo curioso es que en Cartago, donde no hay río, no hay lago, y se hace una naumaquia. Ahora, una naumaquia sobre ruedas. Es una naumaquia sobre ruedas, sobre unos carretones, los disfrazan de buques, y luego viene todavía el mayor disfraz, que es que a los que ponen allí en cada uno de los barcos es a indígenas, de los pueblos indígenas alrededor de Cartago. Y entonces, y los laboríos, bla, bla, bla. Kirkot, ¿verdad? Ujarrás. Y entonces a uno los disfrazan de moros. Entonces son indígenas disfrazados de moros, otros indígenas disfrazados de cristianos. Y lo que llega ya a la enésima potencia de la máscara, del enmascaramiento, es máscara sobre máscara, es que a unos indígenas los disfrazan de indígenas de la montaña, de indígenas insumisos. Los bravos, los indios bravos. Los indios bravos, los indios de Talamanca, ¿verdad? Que Talamanca siempre representó la espina en el costado del dominio español. Claro. Talamanca nunca fue dominada, claro. Siempre fue insumisa. Entonces, es un juego riquísimo, ¿verdad? Ahora, es cierto, es curioso. Yo he
estudiado bastante fiestas, digamos, las de Centroamérica. Creo que he logrado reunir todas las que se escribieron en Centroamérica, que se imprimieron, que son 44, y nunca hay una naumaquia. Esta de Costa Rica es única. Mira, ya voy a rajar con eso, Alex. Yo que soy Cartago, ahora voy a llegar a rajar. En Cartago hubo una naumaquia. La única de Centroamérica. Y yo no sé, en México también no he sabido de ninguna en México. Le hablo a otros colegas de universidades de muchas partes que estudian las fiestas y nadie conoce de una naumaquia. Esto todo el mundo, como dicen los españoles, quedan flipando, alucinan. Es algo muy extraño. Ahora, la idea fue de Diego de la Haya, que era el gobernador. Presumo, Diego de la Haya provenía de Panamá, era panameño. Por ahí podría venir ese elemento marítimo. Ahora que lo dijiste, vos me haces pensar en eso. Claro. De lo contrario, de un Cartago enmontañado del siglo XVIII, no creo. Aunque, mira, que también, que es una de las imágenes, que eso me encantó, que lo resumiste muy bien, cómo la historiografía costarricense, primero la liberal, de finales del 19 y primera mitad del 20, y luego la socialdemócrata a partir de Rodrigo Facio, Carlos Monge. Y don Carlos Monge. Sí, y luego ya el último sería Eugenio Rodríguez Vega, ¿verdad? También todos ellos confluyen en el hecho de invisibilizar la realidad colonial, presentarla o como muy atrasada o muy igualitaria, pero igual siempre es un falseamiento. Los historiadores posteriores, ya ahora y más recientes, de las últimas décadas, sí nos han dado una visión mucho más ajustada de lo que era. Entonces era una sociedad mucho más compleja, desigual, había un sector que era adinerado, y entonces algunos de ellos incluso tenían barcos y comerciaban con Panamá, y algunos sí tenían. De hecho, este relato de esta fiesta, al final se dice, se envía en el barco de fulano de tal. Y era un tipo que tenía un barco con el que comerciaba, llevaba cebo, que era uno de los poquísimos productos de exportación de Costa Rica, llevaba cebo desde el Valle de Bagaces hasta Panamá. Y generalmente era un cebo que luego se enviaba, o que se usaba en la flota de Portobelo, o se enviaba a Perú. Eso, Alex, a mí me pareció interesante, ahora que me parece súper oportuno que mencionaras el tema de Bagaces, porque permite también desarrollar una cierta idea de incipiente integración territorial, ¿no? Porque habían actividades en Matina, que ahí hay uno que se habla, que era medio, algunos de esos carajos que hacían medio chanchullo en Matina. Había mucho contrabando, ¿verdad? Con los ingleses. Formalmente eran enemigos, pero había un comercio muy fluido. Hasta el propio gobernador. Por ejemplo, doña Tatiana Lobo, que ha hecho un gran trabajo maravilloso en cuanto a eso, al literaturizar documentos que ya tenían mucho de literario en el periodo colonial. Y ella ahora está publicando pequeños cuadros coloniales en su página de Facebook, que yo invito a todo el mundo a leerlos. Habla mucho de eso. Incluso ahora uno que acaba de publicar es de cómo un mismo gobernador participaba en el contrabando con los ingleses. Ah, mira. Y uno enojado con los de ahora. Vos lo dijiste y yo decía, es que tienes toda la razón. Hay es una de las tesis mías, de las hipótesis mías, y es que, claro, el periodo colonial no muere en 1821, sigue proyectando su larga estela. Por ejemplo, las fiestas en el siglo XIX siguen haciéndose con el modelo colonial. El que ha estudiado ya la fiesta en el 19 es David Díaz. Claro, la fiesta de la independencia. Exacto. Mira que por aquí lo ando, lo estaba releyendo. El queridísimo David, le tenemos mucho cariño a David. Mucha admiración por su trabajo. Bueno, la pasada de la Virgen acá, que se celebra el 3 de agosto, que es una fiesta de sustrato colonial. Hasta no hace mucho, yo cuando estaba leyendo tu libro, llamé a mi madre y le decía, mira, tal y tal cosa, relacionado con, mi madre creció cerca de la Basílica de Los Ángeles, y entonces ella me decía que hasta los años 50 habían representaciones, me decía ella, representaciones de cholos
De cholos, sí, sí, yo leí lo que vos escribiste. Sí, de los cholos. Iban los cholos, qué sé yo, no sé, digamos, y era una cosa... Con un bollito de pan. Con una rosquilla, una exacto. Rosquilla, sí. Una rosquilla, y la pasada es una actividad, una fiesta tremendamente, digamos, de sustrato colonial. Hasta no hace mucho llegaban las ofrendas de todos los pueblos aledaños a Cartago a llevarle ofrendas al padre. Bueno, y la pasada nace justamente con esos grandes fiestones que sí. ahora decías que se armaban en la casa de la cofradía de Nuestra Señora de los Ángeles, que eran un desastre, porque lo que dice el informe del obispo, el obispo de León, que viene aquí y se encuentra, y él dice, es que no, el baile terminaba, el baile había comenzado temprano, los adultos se retiraban a las 7 más o menos y se quedaban los jóvenes. Claro. Y la casa de la cofradía tenía muchas habitaciones. Y además ya estaba todo muy oscuro. Entonces pasaban cosas inenarrables. Eso es lo que, más o menos lo que se dice. Y a raíz de eso es que este obispo ordena la pasada. Claro. Para que la imagen no esté allí, que no haya excusa de estas grandes francachelas, ¿verdad? Esto de que la población Cartaga aumentaba si era en agosto, eso sería que como para marzo, el año siguiente ya. Para marzo. Exacto. Bueno, a mí cuando yo leía eso, yo decía, ay, Dios mío. Y cuando yo estaba en el cole, las novias decían, no, a las 10 de la noche ya empezaba a toser el papá o la mamá, ¿verdad? ¿Verdad? Y apagar una luz y aprender una luz para que uno se fuera. Dios mío, seamos más coloniales y más medievales, por Dios. Claro, ves, para darte, yo sé que te voy a dar ahí por tu lado, porque claro, nosotros vivimos ya una época de una moralidad mucho más puritana después de la Segunda República, o sea, después de 1950. Hasta incluso la Costa Rica liberal, la República Liberal, era mucho más laxa que la Segunda República. Y ahí está el libro que me parece interesantísimo, de excelente calidad, de Alfonso González, sobre mujeres y hombres de la posguerra en Costa Rica, ¿verdad? Que ahí muestra cómo el proyecto socialdemócrata es modernizador en lo económico, en lo político, y ultraconservador en la moral sexual, sobre todo. Mira, ese no lo leí, lo voy a buscar porque suena interesantísimo. Suena un poco parecido a lo de hoy, de liberal en lo económico, troglodita en lo moral, ¿no? Exacto. Sí. Mira, yo para reforzar el carácter de ficción de este texto, es que, claro, es la proclamación de Luis I, el rey menos conocido de la historia española, ¿verdad? Porque reinó menos de un año. Sí. Es rey como a los 17 años, porque su padre, Felipe V, lo cual es muy típico entre las familias reinantes en Europa, por tanta endogamia, tenía muchos problemas psicológicos. Entonces decide abdicar, y abdica en su hijo, y su hijo muere de viruela a los ni 10 meses, creo que gobierna. Cuando en Costa Rica se está haciendo este fiestón con naumaquia, con representación de comedia de Calderón de la Barca. Sí, eso me pareció muy interesante. Sí, eso es muy rico, ¿verdad? Un tablado donde se lanzan monedas, ¿verdad? Y se grita por Cartago y por las Indias, que viva don Luis I, y todo el pueblo grita viva, 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 3 veces. Era todo un ritual, ¿verdad? Muy codificado. Pues cuando todo esto sucede, ya Luis I se había muerto. Ya tenía como un año de muerto, y a Costa Rica no había llegado la noticia. Llegaría tiempo después, y cuando llegaría todo el mundo diría, ups, ¿verdad? Ya celebramos la proclamación de nuestro monarca, ya se había muerto. Era como jurarle amor eterno a una novia viendo una estrella que desapareció hacía 2.500 millones de años, ¿no? Exactamente. Bueno, es este ambiente ficcional que rodea todos estos relatos, porque que es una diferencia, digamos, que tratamos de hacer desde la historia de la literatura. Este documento ha sido estudiado por los historiadores. De hecho, Ricardo Fernández Guardia, en sus maravillosas crónicas coloniales, dedica la jura de Luis I. Una de sus crónicas está dedicada a este texto. Es una verdadera paráfrasis, lo resume muy bien. Que por cierto, este año se cumple el centenario de las crónicas coloniales de Fernández Guardia.
Es una maravilla. Es una maravilla. Increíble, don Ricardo. Habrá que hacer, yo dije, habrá que hacer el segundo semestre, hacemos alguna actividadcita de homenaje a ese centenario. Y entonces había sido trabajado, lo conocían los historiadores, pero claro, la óptica del historiador, que para mí el trabajo del historiador es la base de mi trabajo. Yo primero leo muchísima historia, antes de enfrentarme a estos textos y hacer un análisis más bien del lenguaje, de la retórica, porque desde mi perspectiva, a mí no me interesa tanto qué se cuenta, me interesa cómo se cuenta. Eso me acerco al trabajo del escritor, ¿verdad? Que es un trabajo de filigrana, así muy finito con el lenguaje. Y entonces, claro, para los historiadores, en algunos casos, el historiador menos cuidadoso, los más profesionales, los más científicos no hacen esto, pero un historiador poco cuidadoso toma el texto como realidad, como verdad, y dice, uy, esto fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces toma el texto únicamente como documento. Y en cambio, desde la perspectiva ya filológica, de la crítica literaria, la historia literaria, uno se acerca sin creer en el texto. Dice, no me interesa si es verdad o si no es verdad. O sea, que esa imagen que me da hermosísima de los barcos que se enfrentaron en Cartago y que las velas ondeando y los gallardetes y todo eso, yo no me lo creo. Ahí hay mano de escritor, ahí hay exageración, pero no me importa, me importa el lenguaje, cómo lo cuenta, ¿verdad? ¿Qué estrategias retóricas usa para envolver al lector? Eso me parece muy interesante, porque al final de cuentas nunca sabremos si las cosas sucedieron tal y como dicen allí. Y no importa, que yo creo que ese es el asunto, como decías, ¿verdad? Porque agarran una dispersión de información, ¿verdad? Que eso es un poco la fiesta, una dispersión de información y la incorporan de tal manera que le dan estructura de sentido y de experiencia narrativa. Yo creo que eso es un poco lo que vos haces, lo que hacía el gran Tzvetan Todorov con aquellas cartas, ¿verdad? Sobre el descubrimiento de América, ¿no? No leerlas como creer que el manatí que veía Cristóbal Colón, mira, sí es una sirena, uy, sí, ahí había una sirena. Es una sirena, y lo que dice Colón es que es divertidísimo, dice, es una sirena, dice, qué raro, era fea. Como estas indias son salvajes, sí. Entonces decía cosas así, ¿verdad? Sí, exactamente. Son las sirenas, pero feas. Es lo claro. En su mentalidad medieval, porque Colón era un tipo totalmente medieval, no era ni siquiera renacentista, no le cabía que era un animal desconocido. Total. A la realidad americana, a sus prejuicios. Era la India de Pacaca, de don Ricardo también. La India Pacaca, sí. Yo tengo un artículo sobre eso. Yo no sé cómo nunca, es que por suerte, no por suerte, por desgracia aquí, a veces el trabajo académico no circula, ¿verdad? Entonces yo escribí un artículo defendiendo a don Ricardo. Yo también, yo soy team don Ricardo también. Defendiéndolo de la India de Pacaca, yo diciendo, él fue el único honesto, porque Gallini y los demás pensaban exactamente lo mismo. Claro. Lo pensaban. Cuando a él no le critican lo de la India de Pacaca, nadie se lo critica, le critican que diga que no se puede escribir sobre Costa Rica. Justo. Sí, eso. Pero que el pueblo, dice don Ricardo, es sandio, safio y sin gracia alguna, que el pueblo tico dice eso, nadie se lo critica porque Gallini y los nacionalistas lo pensaban. Total. También. Y Gallini quería relatarnos a nosotros imitando a Emilio Solá, ¿verdad? Utilizando las mismas fórmulas, como don Joaquín ahí utilizando fórmulas medio tolstoyanas ahí, ahí naturalistas. Sí, y en cambio ahí el gran escritor de ese grupo, de esa generación, es Fernández Guardia. Y los cuentos ticos son una belleza. Una belleza, porque él es el verdadero modernista. Bueno, obviamente en poesía, Brenes Mesén, Cabillo, pero el narrador modernista es el Ricardo Fernández Guardia de Hojarasca. Claro. ¿Verdad? Ya nos vamos a meter en el siglo XX, ¿verdad? Sí, ya, ¿qué sancoche hemos hecho cronológico? Por dicha no está David Díaz, que nos estaría regañando por esta entropía de temporalidad en la que estamos, ¿verdad? Mira, pero bueno, quiero retomar algo también que habías dicho que me parece de lo más importante, que me encantó, te decía, de esa lectura que haces, es cuando hablabas de esa mayor libertad
que se da en el cuerpo y en la escritura, ¿verdad? La fiesta barroca, es cierto, es un goce sensorial. La fiesta barroca era una fiesta que trataba de ir a todos los sentidos, ¿verdad? Estimular todos los sentidos. Entonces era una fiesta donde se decoraban las casas, había luminarias, había el olor de la pólvora, había disparos, salvas de artillería, músicas, representaciones dramáticas, se comía también, en fin, había juegos caballerescos de tipo medieval, todavía hasta. Que el único que se conserva es interesantísimo, son las carreras de cintas. Claro. Es el único juego de esa época caballeresco, que era entrenamiento de los caballeros para la guerra, que existe todavía hasta el momento. Que eran carreras de gallos, ¿verdad? Como le decían antes. Sí, o también juegos de cintas. Sí, había estafermo, alcancías. Había alcancías, que tiraban alcancías de barro, pero llenas como de polvos, así, para que ensuciarse. O sea, mira, y la gente pagando para ir a, ¿cómo se llamaba el Color, yo no sé qué, que se llamaba este festival que iban a Barrial de Heredia, antes la gente embarrarse de color, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Alex, porque yo sé que ya tenemos, hemos hablado montones, pero sobre eso, yo nada más quería agregar a esto último que dijiste de ese goce y de la cuestión sensorial. Si se quiere, esa fiesta barroca era como la obra de arte total que quería Wagner cuando hacía esas óperas, ¿verdad? Es la obra de arte total, ¿verdad? Sí, era la ciudad sensorial. Era la ciudad espectacular. Qué maravilla. Es un concepto que se utiliza ahora modernamente, la sociedad del espectáculo. Claro. Ya la sociedad del barroco era una sociedad del espectáculo, porque participaba todo el mundo, cada vecino iluminaba su casa, colgaban tapices, bueno, en las ciudades más ricas colgaban tapices, ponían la vajilla de plata, la colgaban en las paredes externas. Sí, una fuente de plata, hasta tenedores de plata, todo, que ahora nos parecería quiche, pero en esa como época, tomarse el además, selfie, como tomarse el selfie, uno aquí estoy comiendo en Barrio Escalante, qué sé yo. Exactamente, sí. Entonces sí, era un espectáculo total, global, ¿verdad? En que todos participaban como espectadores y como actores. Claro. Era el espectáculo de la plaza pública. Entonces, qué maravilla. Claro que sí, era al mismo tiempo muy jerárquico, ¿verdad? Porque cada quien, vertical, vos dijiste que era muy vertical. Cada quien ocupaba el espacio que le estaba destinado y se hacían pleitos enormes si a mí no me respetaban mi espacio. Y eran pleitos mortales, ¿verdad? Porque ese honor, ¿verdad? Que eso es muy arraigado en la cultura española, más en este periodo. Mira, la última ideita, sí, para ir... porque me parece fundamental, que decíamos eso, que la colonia no termina en ese momento, la colonia trasciende, ¿verdad? Hay un alargamiento de los periodos y en realidad vivimos todavía muchas tradiciones de este periodo. Y luego que nuestra textualidad colonial es más rica de lo que hemos dicho. Tal vez, y vos lo dijiste ahora, no son poemas, no son textos dramáticos, lo dijo Juan más bien al inicio, no son textos dramáticos como los conocemos tradicionalmente, no son novelas, son otros géneros considerados menores, pero que en realidad sí hay una larga tradición de escritura desde el siglo XVII hasta el mismo momento de la independencia. Entonces yo ahora estoy comenzando a trabajar ya todas estas fiestas de proclamación, al menos desde el siglo XVII hasta Fernando VII, 1809, y la jura de la Constitución de 1812, y todo, y uno ve que hay una continuidad de escritura. Entonces, decir que no hay literatura colonial tica no es acertado, no es lo justo. En las Cortes de Cádiz estuvo Florencio del Castillo, valga decirlo, que la presidió en algún momento y que tuvo un protagonismo indiscutible y que yo creería, especulo, que eso puede que le haya puesto más atención a ese proceso, probablemente, ¿verdad? Exacto, sí. Florencio es un super personaje. En Paraíso se terminan robando los restos, ¿verdad? Bueno, de eso va el libro que tiene ahora el señor que está aquí arriba de nosotros. Mi nuevo libro no puede ser. hace una referencia a eso.
Vamos a ver. Qué bien, y ahí lo tiene ese señor no que ven ahí en pantalla de barba. Ya lo tiene en su poder. Muy bien, muy bien. Esperaremos bueno, entonces con ansias este libro. Qué gusto, Alex. Realmente a mí me encantó. Y en verdad lo recomiendo ampliamente para todos, todas. Es una lectura, ciertamente es un libro académico, pero de muy grata y muy, digamos, gozosa lectura. Entonces, creo que no deben apabullarse por el hecho de que se trate de un estudio formal, digamos, porque la lectura es muy gozosa y muy divertida. Yo creo que eso es algo importante. Es el mayor piropo que puede recibir un académico que tenemos fama de aburridos. No, qué va. En este caso no lo es. Muchísimas gracias. No, un gusto, verdaderamente ha sido un gusto. Para mí conversar con vos. Gracias. Bueno, yo para agregar un poco esto último que decía Fabián, bueno, justo ese es uno de los motivos principales por los cuales cuando Alex me presenta esto, que en realidad era un archivo Word, ¿verdad? O sea, era un archivo Word con imágenes insertadas, cosas ahí, cuando me lo presenta para otra cosa que no tenía absolutamente, o sea, no estaba ni remotamente cerca de esto que tenemos ahora acá, bueno, fue justo la forma en cómo me acerca a un documento ilegible, digamos, porque es un documento ilegible en su original, la fiesta, ¿verdad? Las cartas estas es muy complicado, o sea, es algo que uno tal vez ve en el Archivo Nacional y dice, ah, mira, un documento de 1700 y resto, qué interesante, ¿verdad? Pero la historia que está en ese documento a mí me fascinó, ya la había leído por medio justo de Crónicas Coloniales de Fernández Guardia, que bueno, el tema de Fernández Guardia va por otro lado, es más como la sátira y el chiste de la comunicación, que sería un tema súper apropiado para retomar en algún momento, ¿verdad? Porque ahora estamos con las fake news y en aquella época no era eso, era que duraba más de un año en llegar una correspondencia, una noticia, ¿verdad? Pero bueno, justo es eso, o sea, la calidad y la forma en cómo Alex escribe eso, siendo pues un académico tan respetado y tan reconocido como es él, que tenga esa capacidad narrativa, eso pues no es todos los días que se encuentra. Entonces, claro, fue un reto, porque claro, o sea, yo de una vez tiré la barra hasta el tope y dije, bueno, comenzamos con esto de Alex y o sea, todo el mundo o se la brinca o se queda pegado en la barra y no sale publicado en la colección, ¿verdad? Entonces, claro, es un reto muy jodido, muy complicado, pero al mismo tiempo es eso, ¿verdad? Es cómo tomas textos académicos, cómo tomas una historia de hace 300 años y la acercas al público, ¿verdad? O sea, cómo haces cable a tierra. Y bueno, este es uno de los grandes méritos de este libro, y por lo cual, conversando con Alex, yo le dije, no, Alex, publiquemos, hagamos esto, pero no solo eso, hagamos una colección. O sea, a partir de ahora, impulsemos de que realmente haya una colección de este tipo de documentos. Me parece fabuloso y me parece espectacular que tengamos la capacidad de poder ponerlos al público en general. Un poco lo que decía ahora Alex, de a veces ciertos textos académicos que con tan mala suerte que no logran tener mucha circulación, se quedan un poco estancados a veces. Y bueno, tenemos la gran dicha de contar con Alex y un grupo más grande de investigadores e investigadoras que van a estar trabajando estos temas y que bueno, tenemos la gran dicha de poderlos publicar, de poderlo leer. Este libro, para que sepan, está de venta exclusiva en la Librería Internacional, lo pueden comprar por medio de su página web. Tendremos más adelante otras actividades que anunciaremos. Y bueno, sin más, yo les agradezco muchísimo a vos, Alex, a vos, Fabián, de verdad, por este conversatorio. Lamentablemente tenemos un tiempo limitado, porque si no, pues nos dan aquí las 9 de la noche, como ya lo demostré con Alex hace unas semanas, que estuvimos casi 2 horas hablando. Pero bueno, yo sé que vamos a tener más oportunidades de conversar. Este libro se presta y da para muchísimo, desde
los temas navales, que eso me pareció la cosa más alucinante del mundo, ¿verdad? Hasta cómo abordar desde la paleografía, del estudio crítico, esta serie de documentos y esta visión de la literatura, ¿verdad? Que yo creo que es lo que nos convoque y lo que nos acerca un poco a que este tipo de textos estén en el marco de este festival de Hablemos de Libros, que es ver las diferentes perspectivas y desde dónde se lee esto, ¿verdad? Como literatura, como documento histórico, pero al final de cuentas es un tema, aprovechando que estamos con todo esto del Bicentenario, es un tema patrimonial, o sea, es un documento histórico patrimonial que había estado pues guardado, había estado pues en estas cosas extrañas, ¿verdad? Era un documento público, pero bueno, ¿quién accede a esto? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Y yo creo que es una oportunidad riquísima esta que tuvimos de conversar sobre este libro. Gracias, Fabián, nuevamente. Gracias, Alex. Y bueno, nos despedimos y nos vemos en un ratito en la actividad de cierre del día de hoy del festival. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes las gracias y que pasen buenas noches. Igualmente. Chao, chao. Chao, gracias.